Doctores, muy buena tarde. Mi nombre es María José Buendía, Medical Advisor para el área de especialidades de Boehringer Ingelheim, Colombia. Es para nosotros un verdadero gusto ver este salón lleno, ver fila atrás de doctores que todavía quieren entrar. Como ustedes saben, hace un tiempo venimos trabajando en reumatología junto a todos ustedes, y para nosotros que quieran venir a escuchar lo que tenemos para decirles es un honor. El día de hoy tenemos una charla que en parte es nuestro trabajo del día a día, y es el impacto de la discusión multidisciplinaria en la EPI relacionada con enfermedades de tejido conectivo. Y nuestra idea hoy es recrear lo que esperamos que se haga con todos los pacientes que tienen esta patología. Traemos a líderes de opinión internacional, pero esto que nosotros tenemos acá, un neumólogo, un radiólogo y un reumatólogo, ustedes saben que en nuestro país, en muchos lugares, es un reto vivirlo día a día. Entonces nosotros quisimos traer este escenario para que entre todos lo vivamos y miramos cómo podemos hacer la diferencia en estos pacientes. Lo voy a presentar rápidamente a nuestros tres speakers. Nos acompaña el doctor Fabián Caro. El doctor Caro, estoy segura que la mayoría de ustedes lo conocen, es médico neumólogo, coordinador del consultorio multidisciplinario especializado en EPID del Hospital de Rehabilitación Pulmonar María Ferrer en Buenos Aires, Argentina. El doctor Leandro Fasola es médico especialista en diagnóstico por imágenes, también del Hospital de Rehabilitación Respiratorio María Ferrer en Buenos Aires, Argentina. Y por supuesto teníamos que tener a nuestra cuota colombiana con el doctor Luis Javier Cajas, reumatólogo y docente de la Universidad Nacional, máster en hipertensión pulmonar y ecografía reumatológica y especialización en investigación clínica de Harvard Medical School. Doctores, gracias por aceptar nuestra invitación. Les cuento rápidamente cómo vamos a trabajar el día de hoy. Tenemos 3 casos clínicos, cada uno presentado por las diferentes especialidades. Vamos a tomar 5 minutos en cada caso clínico y luego nos vamos a dedicar a esta discusión multidisciplinaria que queremos que sea bidireccional, entre ellos, pero también entre ustedes. Entonces, no siendo más mis palabras de bienvenida, doctor Cajas, le doy la palabra. Sí, ahí está. Listo. Bueno, buenas tardes. Agradecido a Boehringer por la oportunidad de hablarles el día de hoy. Espero que sea de provecho para todos, que aprendamos mucho. La idea es hacerlo en base a unos casos que presentaremos de forma rápida, quizás algunas veces un poco escueta la historia, pero la idea es para que sea ágil y tengamos los datos más relevantes. Y a medida que voy presentando el caso se darán cuenta pues que esto que tenemos día a día nos da muchas preguntas en nuestro quehacer clínico. Entonces tenemos una paciente que comenzó en julio del año pasado con disnea, clase funcional 1/4, tos seca, y un mes después un dolor articular inflamatorio de grandes y pequeñas articulaciones. La paciente asistió a consulta de medicina interna, quien por el dolor articular solicitaron unos laboratorios, entre ellos unos anticuerpos, factor reumatoide y anticuerpo antipéptido citrulinado y unos reactantes de fase aguda, y remitió al reumatólogo. Nosotros la vimos un mes después, en septiembre, y se hizo el diagnóstico de artritis reumatoidea doble seropositiva y se inició este tratamiento. Aquí la primera cosa que quiero poner atención es que un error frecuentemente que tenemos es que no se indaga acerca de la disnea de los síntomas respiratorios en pacientes con reciente diagnóstico de artritis reumatoidea, y creemos siempre que esto ocurre en pacientes con larga evolución de la enfermedad. El error que cometimos fue no preguntar en ese momento si el paciente tenía disnea, y era una disnea muy leve. Pero en octubre del 2022, cuando llegó a control la paciente, pues desde el punto de vista articular estaba mucho mejor, tenía un DAS 28 por BCG de 3.1, pero en ese momento sí ya la disnea era más importante y la refirió, clase funcional 2/4,
Y secundario a esto, pues tomamos en cuenta el síntoma, lo auscultamos de forma más, con mucho más tiempo, más delicada, por así decirlo, en la parte pulmonar, y encontramos un velcro bivasal. Entonces, teniendo en cuenta la disnea y el hallazgo pulmonar, lo que hacemos frecuentemente en el servicio de reumatología, un trabajo en la Universidad Nacional, es que le hacemos ecografía portátil a los pacientes con el equipo pues, en la mano derecha. Y pues realmente la interpretación de la ecografía pulmonar es muy sencilla. Hay estudios que dicen que solo con 30 minutos de educación puede interpretarse los hallazgos más relevantes. Este equipo, que es un Philips Lumify, tiene un modo en el cual le marca las líneas B. De todos modos no es muy difícil verlas en el modo de líneas B. Los fellow fácilmente las pueden identificar después de muy pocas ecografías realizadas. Ahí vemos un alto contenido de líneas B y además una irregularidad pleural muy marcada con eso que llamamos reticulación, que se ha demostrado en estudios que tiene una alta asociación con una posible panalización y patrones de neumonía intersticial usual ocasionalmente. Este es solo una imagen de varias ventanas, tomamos generalmente unas 14 puntos, es un protocolo acortado y encontramos esto en varios lugares, estas anormalidades. Con esto, pues teniendo en cuenta la disnea, consideramos que tiene una alta probabilidad de una enfermedad pulmonar intersticial y requería, por tanto, una imagen tomográfica, que fue lo que hicimos de forma prioritaria. Entonces, el mensaje es que la ecografía en ningún momento reemplaza la tomografía por varias circunstancias, pues que no, tampoco es el caso necesariamente hablar de ecografía en el momento, pero sí al menos nos ayuda a hacer un tamizaje rápido de la posible causa de la disnea en algunos pacientes. A continuación, entonces, tenemos la tomografía. Voy a hacer una lectura rápida de cómo se interpretó en ese momento, y era una paciente que tenía así hallazgos tomográficos de enfermedad pulmonar intersticial sin un gradiente apicobasal real, con reticulación tanto en los ápices como en las bases, con algunas áreas de vidrio esmerilado que predominan este vidrio en las bases, pues con la reticulación, y unas áreas quísticas que sugerían panalización tanto en las bases como en los segmentos anteriores de los lóbulos superiores, que son los segmentos pues, que característicamente pueden comprometer la enfermedad autoinmune a diferencia de otro tipo de enfermedades. Entonces se leyó como una posible enfermedad pulmonar intersticial, el patrón no estaba completamente definido para una NIU y consideramos que tenían los hallazgos tanto fibróticos como inflamatorios, pues que esto es fundamental para determinar el tratamiento de la paciente. Entonces la paciente la llevamos a junta médica de reumoneumo que tenemos una vez al mes en el hospital universitario, y entonces nos surgieron varias dudas, y uno es cuando iniciamos nintedanib en un paciente cuando comienza la enfermedad intersticial. ¿Debemos esperar a que el paciente falle la terapia inmunosupresora? Si el patrón tomográfico es fibrótico desde el inicio y de rápida progresión, ¿podríamos iniciar antifibrótico desde el comienzo? Se inició ciclofosfamida por varias razones, entre unos por la rápida progresión de la enfermedad, porque es con lo que contamos más rápido, pero la pregunta que nos surge es, ¿aún hay papel de las terapias inmunosupresoras como la ciclofosfamida, el micofenolato, la azatioprina en pacientes con enfermedad intersticial asociada a artritis reumatoidea, teniendo en cuenta pues, que hay evidencia no aleatorizada de estudios retrospectivos con rituximab, abatacept, tocilizumab? O sea, ¿existe un papel en estos pacientes? Y principalmente la duda era, ¿existe un papel en pacientes que tienen actividad articular controlada?, que es lo que tenía la paciente en noviembre cuando llegó. Todas estas dudas nos surgieron y es lo que seguramente nos sucede día a día, ¿no? Adicionalmente quiero llamar la atención el ecocardiograma. Generalmente un paciente pues, con disnea de enfermedad reumatológica, aunque es menos probable en artritis reumatoidea. La doctora con la charla anterior de hipertensión pulmonar nos mostraba, pues sí, principalmente la esclerosis sistémica, pero quiero llamar la atención que la paciente ya tenía cambios que nos dan alta probabilidad de hipertensión pulmonar, con una enfermedad pulmonar intersticial, lo cual empeoraría el pronóstico de la paciente. Seguido de esto, entonces se inició la ciclofosfamida. La valoramos en diciembre después de 2 infusiones para ver cómo iba su conteo leucocitario, cómo iba con las infusiones, si se había tolerado. Y encontramos que a pesar del uso del metotrexate, el esteroide y la ciclofosfamida en 2 pulsos, comenzó a tener actividad articular, lo cual venía controlado los 2 meses anteriores. Neumología la había visto en este periodo de tiempo. Por alguna razón, que también es otro interrogante que nos sucede todo el tiempo, suspendieron el metotrexate, consideraron que podría ser una paciente que podía tener injuria pulmonar asociada a medicamento, en este caso el metotrexate,
que es un tema pues discutible, que existe, pero bueno, es otro interrogante que nos surge. Entonces, pues ante esto y para tratar de agilizar las cosas en la paciente, decidimos, bueno, dejar la metotrexate, que ya no lo traía, cambiar la leflunomida, aumentar las dosis de esteroide y a ver si con este pequeño cambio podría haber alguna mejoría. De todos modos, ante la posibilidad de que la paciente haya virado de un fenotipo de enfermedad articular controlado a uno no controlado, entonces consideramos solicitar el perfil de riesgo biológico para considerar la posible cambioterapia biológica en dado caso. La paciente llegó un mes después con fiebre, leucopenia de 1300, persistía con la actividad articular alta. La paciente la remitimos de inmediato a hospitalización, duró hospitalizada 10 días por un cuadro infeccioso gastrointestinal que requirió terapia antibiótica. Salió y el siguiente control poshospitalización nos llegó con persistencia de la actividad articular. Había seguido, pues ya la última dosis de ciclofosfamida no se le había puesto, se habían puesto en ese momento ya 3 dosis. Encontramos que la disnea había progresado, ya era de casi 2, 3 a 4 y ya estaba usando oxígeno por cánula nasal 24 horas. Ya no continúa la historia, pero lo que definimos en ese momento es haber cambiado la terapia, se le puso abatacept de forma definitiva y es otra discusión, qué biológico usamos, qué perfil tiene el paciente, qué evidencia tenemos en este tipo de pacientes. Entonces, después del caso del cual vamos a discutir algunas cosas y como se dijo al comienzo, pues podríamos interactuar con el público, también si tienen preguntas u opiniones, pero quisiera dejar algunos mensajes respecto al caso que me parecen útiles. Lo primero es que como reumatólogos jugamos un papel fundamental en la enfermedad pulmonar intersticial y no debemos ser ajenos a esta complicación que cada vez toma más relevancia. De hecho, los registros de mortalidad de artritis reumatoidea nos dicen que la asociada enfermedad cardiovascular aterosclerótica se ha reducido sustancialmente con el uso de las terapias DMARD, tanto sintéticas como biológicas, pero las asociadas a enfermedad pulmonar siguen invariables desde las últimas décadas. Entonces, tenemos que tener esto en consideración porque cada vez va a ser un tema mucho más importante. Entonces, el tamizaje es fundamental en los pacientes asintomáticos. Vamos a hablar un poquito de esto, la detección temprana. Siempre preguntar si el paciente tiene síntomas, si tiene tos, si tiene disnea, hacer una auscultación, una pulsoximetría. Son cosas que en general no nos toman mucho tiempo. Frecuentemente cometemos el error, como en el caso de no preguntarlas, pasarlas por alto aunque la enfermedad sea temprana o sea reciente diagnóstico. Nosotros estamos en capacidad de ayudar al grupo de neumología, al menos inicialmente, a detectar posibles complicaciones que también causen disnea, por ejemplo, asociadas al uso de tabaco, a la hipertensión pulmonar, principalmente si es una esclerosis sistémica, si temporalmente pudiera tener alguna relación con enfermedad, con injuria por medicamentos, principalmente el metotrexato, aunque sea de muy baja incidencia. Es fundamental el reumatólogo en el papel de enfermedad intersticial porque somos los llamados a determinar la actividad de la enfermedad aparte del pulmón y lo hemos visto frecuentemente, somos los que determinamos si la artritis está activa, si tiene compromiso miocárdico, si tiene compromiso vascular, vasculitis, estos lo hacemos pues nosotros. Somos y podemos encargarnos de detectar tempranamente si el paciente tiene una variante fibrosante progresiva que tiene una indicación clara de uso de antifibróticos, es solo valorar y estar pendiente de las pruebas de función pulmonar y estar valorando las imágenes. Instauración de terapias inmunosupresoras, seguramente a todos nos sucede que una vez diagnosticado se nos remite nuevamente el paciente para que seamos nosotros los que formulamos, dosificamos y hacemos los controles de la terapia. Y también estamos llamados a determinar si el tratamiento falló o no falló en conjunto, pues siempre todo esto con el área multidisciplinaria tanto de radiología como de neumología, incluyendo otras áreas que ocasionalmente se requieren en la multidisciplinariedad, que son los cirujanos de tórax y los patólogos. Otros mensajes adicionales importantes relacionados con el caso: uno de cada 5 pacientes con enfermedad pulmonar intersticial asociada a artritis reumatoidea lo presentan antes del compromiso pulmonar. Entonces, todo paciente con AR, aún desde el comienzo deberíamos preguntar por la sintomatología, todos disnea. Y esta disnea es difícil, pues porque nuestros pacientes frecuentemente se quejan de fatiga por el compromiso muscular, compromiso articular, por la fibromialgia asociada. Entonces, es nuestro deber indagar mucho más
si esta fatiga realmente es algo más relacionado con la enfermedad o puede ser de origen pulmonar. Y de forma importante que la mitad de los pacientes que tienen enfermedad intersticial son asintomáticos. Y quería llamar la atención en este punto del examen físico y la auscultación la auscultación pulmonar, una cosa tan sencilla que los que estamos en hospitales universitarios se las dejamos al estudiante, al residente, pero yo creo que siempre vale la pena que el docente, el encargado, tome el fonendo, lleve su fonendo, ausculte su paciente. Y trabajos desde 1978 nos dicen claramente que la auscultación se presenta en 70% más de los pacientes con enfermedad intersticial pulmonar, principalmente en patrón de New. Estos son pacientes diagnosticados de forma con patología, y un 35%, 1 de cada 3 pacientes, tiene velcro aún con radiografía de tórax normal, lo que quiere decir que puede ser un hallazgo temprano, inclusive antes de la radiografía normal. Entonces el llamado es para que auscultemos nuestros pacientes inclusive desde el ingreso. Y por último, llamando la atención lo de que la mitad de los pacientes son asintomáticos, tenemos enfermedad subclínica pulmonar, lo cual en una editorial de la doctora Ana Hoffman que escribió hace 2 semanas me pareció interesante que ella recalcaba que los pacientes con enfermedad pulmonar subclínica asociada a artritis reumatoidea no significan ni que sean leves ni que sean de buen pronóstico. Eso está determinado que aún siendo subclínicas tienen una mortalidad aumentada de 3 veces. Entonces debemos tratar de determinar si nuestros pacientes aún sin síntomas pueden tener enfermedad pulmonar intersticial. De ahí vienen las discusiones cómo se tratan estos pacientes, porque ninguno de los algoritmos, ni el japonés, ni el italiano, ni el español realmente los tienen en cuenta. Y bueno, para eso siempre hay que tener en cuenta los factores de riesgo para enfermedad pulmonar intersticial asociada a artritis reumatoidea. Los 4 que tenemos arriba son los que hacen parte de un score que se desarrolló el año pasado, en el cual la mutación del MUC5B hace parte importante, pero determinó que inclusive se puede hacer sin la determinación genética de la mutación y que es muy valioso en la parte clínica. Dentro de ese algoritmo no está la seropositividad tanto de factor reumatoideo y citrulinas, el compromiso extraarticular y el estado de fumador, pero siempre en nuestros pacientes evaluar los factores de riesgo para determinar si ameritaría en estos casos hacer un tamizaje, aunque esto pues está todavía en desarrollo, inclusive por las sociedades tanto americanas como europeas, que sabemos que seguramente este año saldrán las recomendaciones de tamizaje de enfermedad intersticial asociada a autoinmunidad. Bueno, entonces pues vamos a pasar a la discusión. Había unas preguntas pues que habíamos dejado ahí, pero pues de todos modos queremos primero escuchar la opinión de cada uno de nosotros panelistas. Ahora sí. Bueno, primero buen provecho a todos. Un poco de envidia me da, no quiero decir que no. Bueno, para nosotros es un placer estar acá, para mí es un orgullo estar acá junto a todos reumatólogos. El objetivo de este evento va a ser que todos salgan un poquito más neumonólogos de lo que ya son, y eso es un término que venimos haciendo en Latinoamérica, se le va a llamar reumonólogo, es decir, un reumatólogo con visión pulmón, que por cierto ya existe. Bueno, a mí este caso que es muy interesante, primero voy a hacer como un Ateneo, nosotros no conocíamos el caso, voy a hacer como un Ateneo real. Yo primero me gustaría que Leandro reinterprete las imágenes si está de acuerdo con todo y que nos cuentes bien qué es lo que ves. Sí, bueno, estoy bastante de acuerdo con la descripción, que hay mucha reticulación, en general una localización subpleural, bastante heterogénea que respeta zonas normales y afectadas, y bronquiectasias por tracción. Eso nos configura un patrón de probable NIU, y no estoy tan de acuerdo con las áreas de panelización, me parece más que son, si fijan, tienen paredes gruesas e incluso hasta confluyen entre sí, y que son áreas como de agrandamiento del espacio aéreo, ¿no? Que se pueden dar en pacientes con enfermedad del tejido conectivo, particularmente también con AR, que son áreas tipo enfisematosas y se van agrandando por misma tracción de la fibrosis, ¿sí? Y no es tan claro una panelización. Y eso puede tener implicancias también en el funcional respiratorio, ¿no? Dando una pseudonormalización en algunos casos. O sea, eso que vos decís, desde un punto de vista neumológico, es fundamental porque, primero,
tener imágenes tipo enfisema en una chica joven que nunca fumó, explícame bien por qué puede ser. Si no tiene humodilenia, que en Colombia, por cierto, en algunos lugares es común, que hay que preguntarlo, o algún oficio, en realidad es interesante porque en pacientes con artritis reumatoidea se puede ver enfisema sin haber nunca fumado. Hay una corte que ustedes conocen, que es la corte Brass, que es la corte del Brigham de Harvard, que mostró que hay 50% de pacientes con enfisema y de ellos la mitad nunca fumaron. Estoy hablando de artritis reumatoidea. Y tiene importancia en la patogenia porque se vincula con acortamiento de los telómeros y es lo mismo que se vincula con la fibrosis pulmonar, con lo cual es todo un mundo. Bueno, eso no me voy a meter, después discutamos. Pero ahora la pregunta es, ¿cambian algo para nosotros tener o no tener panal? No, no cambian nada. Lo que sí le preguntaría es si predomina lo fibrótico o predomina lo inflamatorio. Sí, predomina lo fibrótico, como había descrito el doctor, porque si bien hay áreas en vidrios esmerilados, fíjense, siempre están asociadas a reticulación y también algunas bronquiectasias por tracción. Entonces, ese vidrio esmerilado ya lo interpretamos más como fibrótico. Bien. Entonces, en ese caso, yo como, ya no sé qué soy neumólogo, pero me hago mucho reumato, yo considero que es una patente fibrótica que tiene mal pronóstico porque tiene mucha extensión, tiene mucho daño y ya no me importa si tiene panal o no tiene panal porque ya hemos demostrado incluso en fibrosis pulmonar idiopática que tener o no tener panal no es una condición de que te va a ir peor con panal y mejor sin panal o va a responder más o menos con el tratamiento con nintedanib, con lo cual no me cambia. Es una patente símil UIP o neumonía intersticial o probable, podríamos decir, porque probable, si no hay panal claro, pero fibrótica y con áreas de agravamiento de la vía aérea asociado a fibrosis. Sí, o sea, es una paciente que hay que tener mucho cuidado porque puede evolucionar mal, que es lo que le está pasando. Ahora yo tengo preguntas para el reumatólogo, para él y para todos. Primer pregunta, ¿por qué ciclofamida? Sí, por eso comencé, porque, bueno, tenemos varias razones, una lamentablemente administrativa y quizás micofenolato pues es recomendado en otros algoritmos. Aún así uno revisa la evidencia de micofenolato en enfermedad intersticial por AR y es limitada a una serie de casos igual que la ciclofosfamida, aunque la ciclofosfamida… Te haría la misma pregunta con micofenolato, ¿por qué micofenolato? ¿O por qué azatioprina en AR? ¿Cuál es el papel de esas inmunosupresores en AR? Está muy debatido. Pero la pregunta es, usar terapia biológica en pacientes con actividad articular controlada, ¿no? Porque tanto administrativamente se requiere que tenga no control de la parte articular. Que acá pasaba. Que aquí tenía buen control. No, tenía DAS 28 de 5. Pero eso fue después. Cuando se decidió la ciclofosfamida tenía un DAS 28 de 3, solo con metotrexate. Entonces, de todos modos, los trabajos de ciclofosfamida en vasculitis reumatoidea o en enfermedad sistémica de artritis reumatoidea, un porcentaje de pacientes tenían ciclofosfamida y compromiso pulmonar, aunque esto nunca se reportó como lesivo y realmente esto también es por datos pues, anecdóticos de series de casos porque no existen ensayos clínicos ni para micofenolato, ni azatioprina, ni ciclofosfamida. Entonces, también preguntarle al auditorio la consideración, si alguno quisiera, de terapias biológicas para compromiso pulmonar en paciente sin compromiso articular, porque los que tenemos de las cortes con Abatacept, por ejemplo, que el autor lo tenemos de vecino en el auditorio, estos pacientes tenían en promedio un DAS 28 de 5.2. Entonces, la mayoría de pacientes en las cortes que se usó Abatacept para el compromiso pulmonar eran pacientes con actividad articular alta. Entonces, es difícil definir, y más cuando tiene un compromiso rápidamente progresivo, aunque ese concepto no existe en neumología, pero pues en 3 meses la paciente se deterioró francamente. Permíteme, Luis, acá es donde hace falta trabajar en conjunto, porque también ustedes tienen que saber cosas de ciclofamida en otras enfermedades fibrosantes, donde fue un fracaso prácticamente. Entonces, yo creo que la ciclofamida, los inmunosupresores no son DIMARD, entonces para ustedes nunca deberían indicarlo en AR para la AR. El problema fuimos nosotros, que vendimos a la ciclofamida como si fuera un amplio espectro de la inmunosupresión para todas las enfermedades y en realidad, si uno entiende la patogenia de la R en el pulmón, prácticamente que dice, ¿por qué pensamos en ciclofamida? O sea, sí, atacás la presentación antigénica, pero realmente desde el punto de vista fibrótico no tiene ningún sentido. Por ejemplo, en este caso,
si el paciente está en remisión, o sea, ustedes cumplen con el treat to target y cumplen con sus guías, con metotrexate, 20 miligramos, ¿querés? Su trabajo está hecho, tiene un DAS28 en remisión, entonces si es fibrosante y progresa, hay que darle nintedanib y dejarle metotrexate. Ahora, si se pone activa, como pasó, que tiene 5 de DAS28, yo te diría, pero esperá, o con leflunomida o con metotrexate, tiene 5 de DAS28, entonces vos tenés que manejar la actividad. Y ahí es donde tenemos que hablar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos un anti-TNF? Y hasta que haya mayor evidencia, no sé qué piensa la audiencia, los anti-TNF se han asociado con empeoramiento de la enfermedad intersticial cuando ya la tiene, no es que ocasiona enfermedad intersticial. Hasta que haya mayor evidencia, yo saltearía el anti-TNF y ahí es donde van los 4 fármacos que más evidencia, como bien dijiste, por estudios retrospectivos. Bueno, acá tenemos a Ricardo Blanco, capaz que está por aquí. El abatacept, el rituximab, los Jakafinib, que en esta chica no fuma, o sea, es joven, podría usarse, o el tocilizumab o los anti-interleuquina 6. Podrían ser los 4 fármacos para una paciente con AR activa que tiene enfermedad intersticial. Y si progresa a pesar de la remisión, nintedanib. Ese sería el algoritmo, no sé si alguien piensa algo diferente, pero en ninguno de mis escalones del algoritmo está la ciclofamida, salvo que tenga una patente inflamatoria, donde el radiólogo te diga, aparece una neumonía intersticial no específica celular, hay mucho virus mediado, vos la tenés con metotrexate, está bien de lo articular, entonces le querés agregar ciclofamida. A mí me parece, es como una terapia media desprolija, pero no está mal, no es incorrecto. Ese sí sería un escenario, pero no es este caso. Y la pregunta que tenía, doctor, era, ¿iniciaría antifibrótico en pacientes como este patrón tomográfico más fibrosante, aún sin terapia inmunosupresora? Porque el paciente no requería mayor terapia inmunosupresora de la que tenía. ¿Inmunosupresora te refieres a DIMART? Sí, pues también son No, porque el inmunosupresor AR, olvídate, yo nunca uso ciclomico, azatioprina, no. Pero a pesar de la remisión, decís. Sí, ¿sería solo antifibrótico en este caso? Ahí tiene que cumplir criterio de fibrosis pulmonar progresiva. O sea, para que un paciente le indiques nintedanib, tiene que cumplir criterio de fibrosis pulmonar progresiva. Hay unas guías establecidas, bueno, yo fui parte. Entonces, si el paciente, a pesar del tratamiento adecuado, progresa, lean las guías, más del 5% de la FBC y empeora los síntomas, y es predominantemente fibrótico, no hay ninguna duda que hay que darle nintedanib. Ahora, si el paciente tiene un DAS28 de 5, yo te diría, primero pongámosle un DIMART biológico que lleve a la remisión al paciente, pues vemos cómo evoluciona. En estos casos, que ya viene con una evolución previa muy alta, y que es una chica joven y tiene una extensión muy alta, o sea, tiene una extensión tomográfica de ¿cuánto? ¿35%? Cerca del 30% de esta. Bueno, entonces en esos casos sí vos querés no perder más tiempo y en la práctica decís, bueno, ¿sabés qué? Le pongo nintedanib porque es muy fibrótico, progresó mucho y tiene 50% de capacidad vital forzada, con lo que vi. Pero en realidad tiene que cumplir criterio de fibrosis pulmonar progresiva. Eso sí que es algo que es olvidado, charlamos con el doctor en los algoritmos de tratamiento, y tanto la enfermedad subclínica como la enfermedad que todavía no es fibrosante progresiva, que no se le pudiera usar el antifibrótico hasta esperar que empeore. Antes del siguiente caso, le pregunto a la audiencia y me pregunto a mí y te pregunto a vos, ¿screening a todos los pacientes con AR de pulmón? Ahora vamos a hacer una encuesta, me gustó. Levante la mano, ¿quién le haría a todos los pacientes, todos, una chica de 20 años hasta un señor de 80 años, a todos sus pacientes con AR una tomografía de tórax? Levante la mano. Una. Tomografía. ¿Nadie? Bien, levante la mano, ¿quién le haría radiografía de tórax? Bien, hay un 5%. Y levante la mano, ¿quién le haría ecografía pulmonar? Si la tuvieran, ¿no? Porque no todos deben tener, por supuesto, 5%. ¿Y quién le haría auscultación como método de screening? 90. ¿Y quién no le haría nada? ¿Quién piensa que el screening no tiene sentido? Es en pacientes asintomáticos, no es que tiene disnea. Nadie. O sea que ganó la auscultación. Bueno, quiero decirles como un buen dato
que la auscultación es casi igual de sensible que la ecografía y que la tomografía en reconocer patentes intersticiales, incluso incipientes, con lo cual sigan auscultando. Y es probable que más de ustedes levante la mano dentro de 3 años con la ecografía, es muy probable. Porque la ecografía es como una auscultación con glamour, sería. Entonces es probable, no sé si todos ustedes van a tener un ecógrafo, pero es probable, está creciendo muchísimo. Así que lo que me gusta es que todos buscan el pulmón, con lo cual eso quiere decir que están actualizados. Bueno, ¿querés que sigamos al siguiente caso? Porque se van a ir con la cabeza como un lavarropas. Sí, no, después de agregar nada más que con la radiografía, cuando detectamos la enfermedad intersticial, ya llegamos muy tarde. Entonces sí, hacer hincapié en la auscultación y en la ecografía, ¿no? Que también, como decía el doctor, es un método bastante accesible y fácil de aprender a realizar. ¿Sí? El caso número 2. Vale. Mario Díaz, reumatólogo. Una pregunta al respecto. Quisiera conocer la referencia que dice que la auscultación es tan sensible como la ecografía. Porque la verdad no tengo claro ese concepto. Mira, después cuando termine el evento, le voy a pasar, acérquese y le paso una publicación, justo me está tapando, perdón. Sí, es así. En fibrosis pulmonar idiopática, 98% de los pacientes tienen rales velcro, incluso con tomografía incipiente. Y en artritis reumatoidea nosotros hicimos un estudio prospectivo de AR temprana para detectar EPID, donde le hicimos ecografía, tomografía, todo, y auscultación a ciegas. Y la auscultación tuvo una buena correlación con la tomografía y con la ecografía, que también, por supuesto. Con lo cual, la auscultación es muy sensible para detectar rales velcro, muy sensible, incluso en casos incipientes. Incluso hay un estudio italiano de Manfredi Andreina que hace auscultación digital, que le pone unos vectores, se llama estudio Vector, sí, con B corta. Sí, yo lo conozco ese estudio, pero la verdad acabo de venir de Barcelona y el concepto que transmitió en el Sononatomy de Barcelona no es ese. Pero bueno, digamos que dejemos abierta un poquito la discusión, pero la verdad, yo hago ecografía pulmonar y la evidencia que he revisado, pues no me permite, digamos, sustentar eso, pero con gusto. Con ecografía, dice, pero la ecografía sí. Ecografía versus auscultación, pero de todos modos sí me gustaría conocer la El referencia. punto sería quién ausculta también, porque no es fácil auscultar. No, claro, y también quién hace la ecografía también. Sí, también. Bueno, muchas gracias. Pero es un debate abierto en la actualidad. De acuerdo, muchísimas gracias. Bueno, vamos. Voy a pasar el que del caso atrás. Vamos con el segundo caso. Vamos a arrancar de la imagen, ¿no?, al diagnóstico multidisciplinario. Entonces, muchas veces recibimos tomografías con enfermedad intersticial, tenemos todos estos hallazgos y no sabemos bien qué hacer, por dónde empezar. Entonces, vamos a ver la solicitud médica, a ver si podemos recabar algún dato más, y en general no sucede. En general, lo único que encontramos es que el paciente viene por disnea. Entonces, bueno, tranquilizamos y vamos a tratar de ver bien la tomografía, tratar de analizarla detenidamente para tratar de sacar la mayor información posible sin tener más datos que el sexo y la edad, que es lo general que contamos, ¿no? Entonces, lo primero que podemos ver es que tenemos un tipo de alteración en los lóbulos superiores y otra distinta en los lóbulos inferiores, ¿sí? Entonces, vamos detenidamente a ver esas alteraciones y podemos ver en los lóbulos superiores, si se fijan en el sector periférico, tenemos áreas de mayor densidad que parecen consolidaciones, pero que si prestamos atención se asocian también a bronquiectasias irregulares, ¿no?, bronquiectasias por tracción, y que también esas áreas de consolidación se van como introduciendo hacia el parénquima. Y además se asocian a otras características, otros hallazgos, que si ven la escotadura, tiene una mayor acentuación de la escotadura supraesternal, y cuando vemos la localización de la tráquea en el corte de la derecha, vemos que está desplazada hacia posterior, ¿sí? El borde posterior de la tráquea está al mismo nivel que el borde anterior del cuerpo vertebral, e incluso está al mismo nivel que el esófago no está por detrás, y además vemos que el esófago también está dilatado. Esos hallazgos de la indentación supraesternal y el desplazamiento posterior de la tráquea nos indican que esos
consolidaciones que vimos, especies consolidaciones, corresponden a engrosamientos pleuroparenquimatosos compatibles con fibroelastosis pleuropulmonar, ¿sí? Y en los lóbulos inferiores vemos otro patrón distinto en el cual vemos mucho vidrio esmerilado, pero también asociado a reticulación y muchas bronquiectasias por tracción, con una distribución bastante homogénea y periférica, compatible con un patrón de NINE, de neumonía intersticial no específica, con hallazgos más que nada fibróticos, ¿sí? Y también vemos la dilatación esofágica. En el corte más caudal vemos el mismo tipo de patrón, bien fibrótico con reticulación y bronquiectasias por tracción. Se ve como vidrio esmerilado, pero si se fijan, predomina la reticulación. Y también vemos en los cortes del mediastino que está ensanchado el tronco de la arteria pulmonar, lo cual sugiere signos de hipertensión pulmonar. Entonces, en conclusión, podemos sacar bastante información de la tomografía, aunque no tengamos mayores datos, ¿no? En primer lugar, vemos un patrón de NINE, ¿no? Predominantemente fibrótico, y siempre que vemos en las tomografías este patrón, sospechamos una enfermedad del tejido conectivo, ya que es el patrón más frecuente en todo este grupo de enfermedades, salvo en la R, que en general es el de usual. En los lóbulos superiores también vemos otro tipo de patrón distinto, que es el de fibroelastosis pleuropulmonar, que si bien es raro y puede ser idiopático, también a veces lo vemos presente en los pacientes con enfermedad del tejido conectivo. Y después tenemos datos auxiliares, como el esófago dilatado, que nos orientaría a pensar que se podría tratar de una esclerosis sistémica, pero también habíamos visto que algunos quistes aislados en el intraparenquimatosos que nos pueden hacer pensar en un síndrome de Sjögren. Y vimos también que había signos de hipertensión pulmonar. Y luego ya, cuando entramos dentro del equipo multidisciplinario y dentro de la discusión, vemos que era un paciente que ya tenía diagnóstico de síndrome de Sjögren. Nosotros lo conocemos en el año 2022, cuando viene derivado por sospecha de PID y hipertensión pulmonar severa, pero 10 años antes el paciente ya había sido diagnosticado con Sjögren, que había empezado con fenómeno de Raynaud, y había iniciado tratamiento con sildenafil y con hidroxicloroquina. Y fíjense que 10 años después recién se detecta la enfermedad intersticial, pero muy avanzada. Seguramente si se hubiese buscado antes, se hubiese ya hecho el diagnóstico más temprano. Luego en la evolución vemos ahí tenía un patrón ANA con un patrón nuclear grumoso, tiene anti-RO positivo, anti-LA positivo, factor reumatoideo positivo también, complemento y crioglobulinas normales. Y en la hipertensión pulmonar es confirmada por cateterismo, y ahí es cuando es derivado a nosotros, y con esa tomografía y con este comportamiento de la enfermedad que vemos que la función pulmonar, una notable caída, que llega actualmente al 44% de FVC, pero perdió más de 1000 mililitros en los últimos 24 meses, definimos como una fibrosis pulmonar progresiva, y también se inició este tratamiento con nintedanib, ¿sí? Entonces, para iniciar la discusión, quería comentarles un poco el rol nuestro desde diagnóstico por imágenes en el equipo multidisciplinario, y en primer lugar es asegurar una buena calidad de imagen. Sí, esto es fundamental, tener una buena tomografía con cortes finos de alta resolución para poder evaluar bien ese paciente. Y la imagen siempre tenemos que tener en cuenta, tiene la ventaja que podemos ver toda la anatomía pulmonar. Vemos de manera global todo el pulmón, y eso es una ventaja con respecto a la anatomía patológica, que solo vemos una porción, y además tratamos de no llegar a ese punto en estos pacientes. Podemos ver hallazgos auxiliares que nos orienten al diagnóstico diferencial, como por ejemplo la dilatación esofágica, que nos hace pensar en esclerosis sistémica particularmente, y en el seguimiento, evaluar respuestas al tratamiento, principalmente también cuando hay patrones inflamatorios, si hay regresión de los hallazgos tomográficos, ver también la progresión y complicaciones, ya sea de la enfermedad o por ejemplo, complicaciones infecciosas secundarias a los tratamientos inmunosupresores, y también recordar que tienen mayor riesgo de neoplasias, por eso siempre estar atento a los nuevos nódulos y consolidaciones. Pero creo que el principal rol nuestro es determinar bien el patrón tomográfico y ver si predominan los hallazgos inflamatorios o fibróticos, ya que eso va a tener impacto en la elección del tratamiento y también en el pronóstico, porque los pacientes que tienen patrones más fibróticos, sobre todo usual, suelen tener peor probabilidad que los que tienen patrones más inflamatorios o patrones de NINE o indeterminados, ¿sí? E incluso también, como en este paciente que vimos un patrón de fibroelastosis pleuroparenquimatosa, que si bien es poco frecuente, puede presentarse en cualquiera de las enfermedades del tejido conectivo, y es importante bien, pues un patrón muy fibrosante que también tiene peor sobrevida, ¿sí?
¿Qué buscamos particularmente? Las características de la fibrosis en la tomografía, que son la panelización, que son esos espacios quísticos agrupados subpleurales que comparten paredes y suelen medir entre 3 y 10 milímetros. Las bronquiectasias por tracción, esas dilataciones bronquiales irregulares en contextos fibróticos. Y no olvidarse de la reticulación, que también es un signo más temprano de fibrosis, y la pérdida de volumen, que la vemos por el desplazamiento de las cisuras. Pero también es importante tener en cuenta el vidrio esmerilado, ¿no? Porque no siempre traduce cambios inflamatorios. Como vemos, por ejemplo, en este paciente con esclerosis sistémica, fíjense la tomografía inicial, predominaba el vidrio esmerilado, pero si prestamos atención se asocia con una reticulación fina y con sutiles dilataciones bronquiales, con lo cual ya estaba traduciendo cambios fibróticos, y en la evolución, un año después, evoluciona en un claro patrón fibrótico con una reticulación más marcada, más gruesa, y bronquiectasias por tracción que también progresaron. Sí. Y la imagen es una de las tres patas que tenemos, digamos, para definir la fibrosis pulmonar progresiva, y básicamente es con la progresión de esos hallazgos fibróticos en la tomografía. Ahí tenemos toda la lista de lo que buscamos en la tomografía para decir que hay progresión fibrótica, y fíjense que el nuevo virus esmerilado con bronquiectasias o con reticulación fina también es progresión de fibrosis, ¿sí? Y es importante también que lo hacemos con una determinación visual, o sea que comparando tomografía con tomografía podemos hacerlo visualmente, y por eso es importante la calidad de la imagen, ¿sí? Bueno, muchas gracias y damos el paso a la discusión. Sí. Yo primero te pregunto, ¿qué se siente como radiólogo cuando recibís una receta que dice tomografía, diagnóstico, disnea? Vos con la tomografía, ¿podés decirle al reumatólogo qué diagnóstico podría llegar a tener? Bueno, siempre buscamos algún dato más, pero igual no está mal de inicio ver la tomografía sin datos adicionales, aparte tampoco para no sesgarnos, ¿no? Y después, como mostramos en este caso, tratamos de ver bien la tomografía y tratar de tomar todos los datos posibles para orientarnos al diagnóstico. Y en enfermedad del tejido conectivo muchas veces sugerimos con bastante certeza la enfermedad que puede ser, ¿no? Doctora, hacemos una pausa. Buenas tardes, perdón, voy a hacer una pequeña interrupción en la conferencia. Muchas gracias, doctores. Para las personas que están atrás que no tienen aún su comida, tengo dos opciones. Aquí adelante hay sillas vacías, 2, 3, 4, 5, 6, hay más de 10. Si quieren pasar adelante, les sirven su comida, su almuerzo en este momento, o tan pronto termine la conferencia, que empiecen a salir nuestros colegas que están con mesa, pueden pasar a las mesas y les servimos la comida inmediatamente. Entonces, para que no se queden sin almuerzo. Esa era mi interrupción. Perdón, gracias, por favor. Doctora. Adelante, muchas gracias. Oye, yo quería preguntarle al doctor, porque una dificultad que tenemos es que no se nos informa la extensión de la enfermedad, y es frecuente que lo hagamos nosotros en la consulta, el cálculo de la extensión, pero yo quería desde su punto de vista la importancia de cuantificar la extensión en las tomografías. Bueno, la extensión sí, es un problema porque todos los trabajos que se están haciendo apuntan a una extensión cuantitativa con software, ¿no? Y esos software en general no están disponibles para la práctica clínica y menos en nuestro medio. Entonces lo hacemos de manera visual y eso a veces tiene el problema de que hay variabilidad interobservador. Uno podría usar el score de O, que usa distintos cortes, y ahí calcular visualmente en porcentaje cuánto afecta, pero creo que más importante en sí que la extensión, que uno cuando ya tiene bastante extensión ya se da cuenta, es ver bien el tipo de patrón y si predominan más los cambios inflamatorios o fibróticos, ¿sí? Luis, te hago una pregunta. Síndrome de Sjögren es como la gran olvidada, porque no hay guías, no hay trabajos, no hay estudios, ensayos clínicos, no hay nada. En pulmón estoy hablando, ¿no? Y encima hay mucho Sjögren oculto. Nosotros vemos muchísimos pacientes con enfermedad intersticial que terminamos diagnosticando Sjögren porque no tienen síntomas Zika y cumple criterio por biopsia de labio y algún test ocular. ¿Con qué frecuencia lo ves la enfermedad intersticial en Sjögren, vos que tenés cierto sesgo con pulmón? Ahora pues uno se sensibiliza más preguntando los síntomas, y en el Sjögren hay dos dificultades. Uno es que tienen muchos síntomas respiratorios asociados a la serotráquea, asociados a la resequedad de la vía aérea.
Además de que sí cursan, pues por supuesto, como lo saben, con un compromiso de vía aérea mucho más frecuente que otras enfermedades encontramos. Enfermedad intersticial no encontramos mucho, pero quizás es porque tampoco estamos muy sensibilizados a buscarlo en los pacientes. Y en estos pacientes quizás la ecografía pulmonar, la sintomatología es mucho más vaga y es más importante hacer en ellos la tomografía como tamizaje. Hay algunos factores de riesgo que nosotros pues tratamos de buscar, los compromisos extraglandulares, los reactantes de fase aguda, el que tengan gamopatía policlonal, algunas cosas que nos orientan a que puedan tener compromiso intersticial. Pero una vez diagnosticado el problema es qué hacer con el paciente, porque sí, son olvidados de todas las guías, son olvidados de los ensayos clínicos, inclusive en los ensayos de antifibróticos, solo 4 pacientes de los más o menos 500, 600 que fueron ingresados eran pacientes con Sjögren, enfermedad intersticial, y se extrapolan la mayoría de veces los tratamientos de otras patologías, y a veces no se hacen bien las extrapolaciones. Por ejemplo, la guía de tratamiento de Sjögren nos dice que usar rituximab solo cuando sea rápidamente progresivo, lo cual no tiene mucho sentido cuando es en general un medicamento que usamos de primera línea cuando creemos que tiene enfermedad. Un detalle al que le guste mucho Sjögren y se meta en Sjögren, bueno, nosotros sabés, Luis, que tenemos como una subclínica de Sjögren. Nosotros, junto con otros grupos del mundo, encontramos que el Sjögren, bueno, ustedes nos enseñaron a nosotros que el Sjögren hay varias formas de presentación, pero que la verdad que hay muchas cosas que estaban erradas. Sjögren es 8 mujeres, cada un hombre, en principio. Y nosotros nos llamó la atención que veíamos muchos hombres con Sjögren. Entonces empezamos a estudiar, y junto con otras cortes mucho más importantes, por supuesto, encontramos que los pacientes que tienen más probabilidad de tener enfermedad intersticial son los Sjögren inmunonegativos, es decir, RO y LA negativos, que son encima pacientes que son más hombres, más añosos y con menos actividad de SDAI del Sjögren. Con lo cual, no son pacientes que les llegan a ustedes, son pacientes que quizás les llega al neumólogo, con disnea y con una enfermedad intersticial. Y es ahí donde cobra mucha importancia la biopsia de glándula salival. Porque si es un paciente con RO y LA negativa y un ANA positivo, probablemente, si no tiene síntomas Zika, nadie le pida una biopsia de glándula salival menor. Y bueno, ya hay varias cohortes en el mundo, una de la nuestra, donde habla del rol y la importancia de la biopsia de glándula salival menor en este tipo de pacientes, no digo en todos. Así que cuando vean un Sjögren hombre, piensen en pulmón. Cuando vean un Sjögren RO y LA negativo, piensen en pulmón, ni hablar si fuma y si es añoso. Que es lo mismo que pasa en la fibrosis pulmonar idiopática y en la artritis reumatoidea. Así que ese es un dato, creo, de color para... No sé si alguien tiene alguna pregunta de Sjögren, porque el próximo es de esclero. Es como para... Doctor. Mira, vamos a hacer algo raro. ¿Qué piensa de IPAF? Ya que estamos. Yo creo que le faltó contar con los demás especialistas, porque digamos que ahí es donde debe estar. Eso tendría que estar, la biopsia de glándula salival tendría que estar ahí para decir, no es una IPAF, sino que realmente es un Sjögren con manifestaciones extraglandulares, o la capilaroscopia. Y creo que eso es lo que, digamos, va a revalorar un poquito esa definición, porque nos permite aumentar el espectro y de pronto uno decir, la mejor terapia es rituximab, o la mejor terapia primero es micofenolato, y eso nos permite poder de pronto
perfilar mejor los pacientes por lo que usted dice, porque es que la niña fea es el Sjögren, pero a veces esa está acompañada de otras enfermedades que van ocultas ahí debajo. Es que nunca estuve tan de acuerdo con alguien. O sea, IPAF para nosotros no existe, primero. O sea, IPAF no es un diagnóstico, primero. Es una buena construcción para tener criterios y poder hacer estudios, eso está bueno. Y es algo bueno en la práctica para ponerle nombre a algo que no le podés poner nombre e inmunosuprimirlo. Eso está bien. Ahora, hay un par de críticas del consenso de IPAF, que el que no lo leyó, léalo porque es interesante y estoy totalmente de acuerdo donde faltó peso reumatológico de categoría. Por ejemplo, ¿por qué pusieron telangiectasias palmares y no faciales? No sé. ¿Por qué se olvidaron de biopsia de glándula salival con un focus score mayor a 1, por ejemplo? No sé. ¿Por qué pusieron los anticuerpos antisintetasa como criterio cuando hoy por hoy tener un Jo1 y enfermedad intersticial ya está, es un síndrome antisintetasa, no es IPAF? Entonces, yo digo que ese día se levantaron un poco tomados, pero bueno, los conozco a los autores. Creo que fue una buena intención para empezar a hablar con una terminología, pero IPAF no es un diagnóstico y todo lo que me mandan con diagnóstico IPAF, habitualmente le ponemos diagnóstico. Y no todo cumple criterios clasificatorios de ACR regular. Entonces, ese es el problema. Pero bueno, estoy 100% de acuerdo. Por eso hay que trabajar en equipo. Bueno, ¿alguna otra pregunta de Sjögren? Yo tengo miles, pero seguimos a esclero. Bueno, tienen esto. La idea justamente era dividirnos los temas porque queríamos ganar el corazón de todos, porque yo ya sé que el reumatólogo de AR no tiene nada que ver con el reumatólogo de Sjögren y no tiene nada que ver con el reumatólogo de esclero, y hay muchos que hacen todo, y me parece que está bueno contar todos esos mundos. Este es un caso realmente complejo de esclero, que suelen tener esta complejidad porque suelen ser más mujeres, más jóvenes, y eso le pone un grado de gravedad mayor. Bueno, esta es una chica que continúo viendo en la consulta, tiene 30 años, la derivó un reumatólogo en 2019 a nuestro centro. Ella tenía hacía 2 años diagnóstico de esclero, que van a ver que cumple todos los criterios, acá no hay duda. 2016, un año antes del reumatólogo, ya había empezado con artralgias, dedos PAFI y Raynaud. Consultó al reumatólogo en 2017 y concomitantemente le diagnosticó esclerosis sistémica, variante difusa y enfermedad pulmonar intersticial. O sea, acá no hubo demora en el diagnóstico. En el 2019, 2 años después, nos lo derivan a nuestro centro, que es un centro como... Les cuento cómo funcionamos. Funcionamos así. El reumatólogo sabe de pulmón, el radiólogo sabe de anapattern.org y el neumólogo hace biopsia de labio. Es como medio raro. Todos trabajamos en equipo, cada uno tiene su identidad, pero todos saben hacer el trabajo del otro. Esta chica nunca fumó, no tiene antecedentes patológicos, y esta es la piel. Tenemos dermatólogo especialista en esclero, que hay también aquí. Donde siempre me critican porque lo digo mal, porque tienen una terminología especial. Telangiectasias faciales que son cuadradas, diferentes a las telangiectasias que puede haber de dilataciones vasculares. Ellos le dicen regadíes periorales, yo le puse arrugas porque me parece más fácil decirlo. Estas arrugas que a veces confunden con la edad, esta es una chica de 30 años. Ya a mí no me vino con puffy finger, sino que ya vino con una fase con esclerodactilia y se ve el Raynaud, que es totalmente evidente. En la mano que está así se ven úlceras digitales y también tenía calcinosis en los codos y en las rodillas. Bien, el score de Ronda modificado, hecho por dermatólogo especialista, le dio un score de 24, lo cual es altísimo, y le hice una capilaroscopía, tenía un SD pattern tardío que se asocia con muchas cosas de lo que voy a mostrar, incluso úlceras digitales, y una apertura bucal de 5 centímetros, que es normal. En el laboratorio inmunológico tenía un ANA 1 en 1280, tenemos un inmunólogo que se dedica a ANA puntualmente, que él nos exige que hablemos con el idioma de él, que es el anapatterns.org, que tiene una patente de AC29, que no todos los inmunólogos la saben reconocer porque es muy compleja, que corresponde es una variante tipo topo 1, que corresponde al antiesclero 70, con todos los autoanticuerpos negativos, lo voy a hacer fácil. Eritro-PCR acelerada, no tenía signos clínicos ni tampoco serológicos de miositis. En la manometría esofágica, que lo mandamos a gastroenterología especializada en esclero, tiene una veda normal, pero con una manometría esofágica absolutamente alterada, un esófago con contracción ausente, y el cardiólogo, creo que es lo más sano de esta chica, tenía un ecocardiograma con una velocidad de regurgitación tricupida alta, pero con cateterismo, después van a ver, normal.
Esta es la función pulmonar que yo les pido que empiecen a desafiarse y verla, no ver el informe. Lo primero que hay que ver es la relación donde dice FB1, FBC. Eso, si está baja debajo de 70, hablo de obstrucción. Si está alta, o es normal o hay restricción, o sugiere restricción. ¿Cómo veo si sugiere restricción? Bueno, la relación acá es de 86, pero tiene una capacidad vital forzada de 63%. Debajo de 80, lo estoy hablando muy grosero, sugiere restricción, que se confirma con volúmenes pulmonares, donde dice Total Lung Capacity, TLC, que dio baja. Y la difusión de monóxido de carbono está mostrando el intercambio gaseoso de ese pulmón, que también está baja, 45%. Bien, esta es la tomografía de tórax. Yo la voy a pasar para que la vean y se empiecen a desafiar ustedes mismos. Yo les quiero decir que con el radiólogo ya sabe más o menos de qué enfermedad se puede tratar con la tomografía en enfermedad intersticial. El radiólogo experto en enfermedad intersticial. Esta tomografía, Leandro, ¿qué te hace pensar en esclero? Bueno, primero el esófago dilatado y después tiene una NSIP, pero que tiene una característica particular siempre en general la del esclero, que es como un vidrio esmerilado bien suave, bien homogéneo, bien parejito en los lóbulos inferiores, y también siempre suele tener ese respeto subpleural. Eso de acá. Que eso también es el respeto subpleural es el que nos dice que esto es una NSIP también, ¿no? O sea, no siempre está presente, pero cuando está es muy específico. Distribución subpleural con respeto subpleural, lo cual es medio confuso, pero es así. Esta tomo cualquiera de nuestro equipo la ve y dice es una esclero hasta que se demuestre lo contrario. Por supuesto que después hay criterio, ¿no? Bueno, y esta es la tomografía con reconstrucción sagital, que ve perfecto lo que muestra Leandro, que es a nivel más posterior, está de costado, y inferior, y que se ve que la pleura, pegado a la pleura está todo respetado, pero justo después está todo afectado. O sea, es una NINE o una neumonía intersticial no específica de libro, con la arteria pulmonar aumentada de diámetro. Esta chica cumplía 18 puntos de los criterios de EULAR ACR 2013, o sea, más de 9 por sobra, cumple el criterio de esclero, igual, bueno, en este caso no hacía falta. Y les voy a contar cómo se discutió cada segmento de nuestro equipo. El gastroenterólogo dijo, le pongo dexlansoprazol a dosis máxima y un prokinético y la evalúo con manometría. Y ustedes deprímanla. El reumatólogo dijo, vamos a empezar con micofenolato, 2 gramos, y como progresó la piel, sobre todo, y también tenía artritis, progresó a rituximab. El dermatólogo, parecido al reumatólogo, dijo, empecemos con micofenolato, y como después ya van a ver, progresó la piel, le agregaron, en realidad no cambiaron, le agregaron rituximab. Y aparte le puso nifedipina y bosentan, nifedipina por el Raynaud, bosentan también por las úlceras digitales. Nosotros dijimos, de acuerdo con el micofenolato, porque también le pega al pulmón, y casi con una mano teníamos micofenolato y con la otra mano teníamos la indicación de nintedanib. ¿Por qué? Porque predomina lo fibrótico, pero por una cuestión de salud pública y acceso, le indicamos micofenolato y la seguimos muy de cerca. Y el cardiólogo dijo, cateterismo derecho normal, fue el único que no tenía mucho trabajo. Esta es la evolución. Miren, el score de Rondan, fíjense, cómo empeoró de 24 puntos a 26, en realidad no es significativo, pero la paciente se sentía mucho peor y aparte desarrolló artritis que tenía ya en un principio. Lo pulmonar empeoró, fíjense como en la era de metotrexate, previo a nuestra consulta que le había puesto otro reumatólogo en los primeros años de evolución, donde no hay mucha evidencia ni en pulmón, ni hablar, ni tampoco en piel, aunque los dermatólogos me discuten. Declinó 440 mililitros en 10 meses. Cuando empezó con micofenolato, declinó 150 mililitros, como empeora la piel y lo articular sobre todo, y porque era una paciente muy joven y muy activa, decidimos agregarle nintedanib por la progresión de lo pulmonar. Sin embargo, yo podría haberle indicado mico-ninte de entrada. Este es uno de los casos donde tiene indicación por el predominio fibrótico. Y entre reumato y dermato, por progresión de piel, que no se correlacionó con el score de Rondan, y sobre todo artritis, fue la excusa para ponerle rituxi. Y con los nuevos trabajos, que no hay mucha evidencia, pero una chica muy joven, con una enfermedad muy agresiva, y quedó con lo que yo le llamo triple terapia en esclero. Mico, rituxi, ninte. Sería como lo máximo. Y esta paciente, increíblemente, lo muestro y esto es real, no hay ningún dato decorado, mejoró la capacidad vital forzada, aparte de mejorar mucho la piel.
y ella se sentía mejor y lo articular también mejoró. Y la tomografía, fíjense por qué le indicamos nintedanib. En el 2022 la voy a mostrar comparativa. De la izquierda tiene la anterior y de la derecha tiene la posterior. Si uno lo ve rápido dice está igual, pero en realidad si ustedes se fijan, Leandro, ¿querés contarnos? Sí, si miramos ahí, miramos rápido, como decís, parece igual, pero si se fijan particularmente las cisuras, ve que están dispuestas a nivel más posterior. Que la marco, que con esto. Sí. Esta es la cisura, esta línea. Ahí. Claro, ahí vemos una cisura y si vemos de la del 2022 que está retraída hacia atrás, ¿no? Está más posterior, con lo cual hay pérdida de volumen. Y la pérdida de volumen es uno de los signos fibróticos, ¿no? Cuando se acompaña de reticulación, como en este caso, y después está todo el parénquima, toda la reticulación un poquito más gruesa y más empaquetada, ¿no? Sí, más compacta. O sea, se ve mucho más blanco, si quieren decirlo así. Y eso es mucha pérdida de volumen con progreso de los fibróticos. No es que tiene vidrio esmerilado nuevo ni nada inflamatorio, como para pensar en seguir inmunosuprimiendo. Bien, y estas de los cortes más inferiores, donde esa bandita sutil... Sí, persiste ese respeto subpleural que también a veces nos ayuda en patrones muy fibróticos ver ese respeto subpleural a orientarnos de que es una NINE. Y también se ven que en las cisuras más posteriores, con lo cual también hay pérdida de volumen. Bien, caso complejo. Entonces, para discutir, y por supuesto que no vamos a llegar a discutir todo, me encantaría, tendríamos que estar una semana para discutir todo esto. ¿Cuál sería el algoritmo en esclero con enfermedad pulmonar intersticial ideal? Y en cada país, porque es diferente. ¿Cuándo indicar rituximab? ¿Cuándo indicar nintedanib? ¿Cómo manejar la relación entre nintedanib y sus inmunosupresores? Ciclo, rituxi, mico, tocilizumab. ¿Cómo se asocian? Si hay algún estudio. ¿Cómo debe ser el seguimiento de este paciente desde cada especialidad? ¿Y cuáles son los factores de riesgo de mal pronóstico en esta paciente que vimos y en esclero en general? Son algunos de los interrogantes que abre este caso y abre este capítulo que es esclero. No sé, Luis, si tenés algún comentario. Sí, bueno, respecto al rituximab, es un medicamento que nos gusta mucho a la mayoría de los reumatólogos porque nos sirve para muchas cosas, muchas manifestaciones. Cuando no sabemos qué poner, pongámosle rituximab porque no le ha funcionado lo otro. En el caso de la esclerodermia, yo creo que lastimosamente en el último consenso quedó por fuera porque no aparece en ningún lado. Pues se hizo previamente al recital, a que haya salido el paper en Lancet desde enero de este año. Pero bueno, al menos ese estudio nos mostró que puede ser tan efectivo como la ciclofosfamida, aunque me llama la atención que en el estudio hayan mejorado la capacidad vital forzada de los 2 brazos de tratamiento, lo cual uno no espera pues que mejore, sino que se mantenga estable. Pero al menos sabemos que es equivalente a la ciclofosfamida, es más fácil de aplicar que la ciclofosfamida y en general asume uno que tiene menos efectos secundarios. En otras enfermedades he encontrado que tiene menos efectos secundarios que la ciclofosfamida, tanto en toxicidad hematológica como en la parte ginecológica en dado caso. Aunque llama la atención que en el recital los efectos secundarios fueron los mismos, principalmente en los mayores, ¿no? Los efectos menores fueron superiores en la ciclofosfamida por efecto gastrointestinal, pero en general los efectos secundarios fueron... Entonces yo creo que sí va a ganar con el tiempo un papel importante el rituximab, por la evidencia que tenemos previa en retrospectiva de las cortes del EUSTAR, por el estudio del recital, porque es de fácil aplicación y porque además también tiene componentes de beneficio en piel que no han demostrado mucho los otros medicamentos, inclusive el tocilizumab, el cual pues muchos tenemos duda de la utilidad, y yo le preguntaría, doctor, ¿qué papel cree que jugaría el tocilizumab en estos pacientes con enfermedad intersticial? Bueno, yo con tocilizumab me pasó lo mismo que a vos. Yo estuve en la presentación del FOCUS. El FOCUS es el fase 3 de toci versus placebo, que no es para pulmón, es en esclerosis sistémica, donde 60% tenía compromiso pulmonar intersticial. Es un estudio diseñado para piel. El endpoint primario fue el score de Rondan, que no dio significativo, o sea que toci en piel no tendría beneficios. Y lamentablemente el endpoint secundario, que era pulmón, sí dio significativo. Llamativamente porque no fue un estudio diseñado para eso, con lo cual hay que tomar con pinzas esos datos. A pesar de eso, en muchos países de Estados Unidos fue aprobado, o sea, inmediatamente después de la presentación, lo cual a mí me llama mucho la atención y queda reservado en la mayoría de las guías, como la que mencionás de Dinesh Khanna, calculo, que el tocilizumab uno lo piensa en enfermedad temprana, con muchos parámetros de inflamación, pero que no apuntás a la piel, apuntás al pulmón. Lo cual hay que encontrar ese paciente, ¿no? Es difícil, pero no es que es imposible.
Nosotros realmente no lo utilizamos mucho. Ahora, el Rituxi tiene el beneficio, como vos dijiste, de la piel. Pareciera que hay cierta evidencia mayor versus ciclo en piel, pareciera. Incluso también hay un estudio japonés, el de Sires, que fue contra placebo y también mostró resultados similares al Recital. Entonces, el rituximab queda reservado, a pesar de no estar en guías porque no hay ensayos clínicos, para aquellos pacientes con una evolución rápida en piel o con una evolución rápida en pulmón, pero que no predomina lo fibrótico. Y ahí entra el nintedanib, que vuelvo a decir, el nintedanib no es un DMARD, con lo cual, si bien en guías está indicado monoterapia en esclero, tendría que ser un paciente que sea puro fibrótico y que la piel esté bastante bien y que no progrese y que no tenga nada articular y nada de otro órgano. Es raro eso en esclero. Generalmente hay una asociación entre progresión en piel y progresión en pulmón. Con lo cual, nuestro esquema, voy a decir mi visión personal, es mico, de entrada, en general, ¿no? Rituxi agregar cuando tiene progresión rápida de piel o alguna cuestión articular, o progresión rápida en pulmón inflamatoria, y nintedanib cuando el predominio es fibrótico. Y si pudiera darlo de entrada, lo doy de entrada. Pero cuando tiene los criterios del censis. No sé si alguien tiene alguna allá, doctora. Hola, ¿cómo están? Quiero hacer una observación y basada en esa observación hacer una pregunta para ustedes. Estoy de acuerdo en lo que dice el doctor Fabián, que esta es una paciente que prácticamente uno ya tenía el nintedanib en la mano para ponérselo porque tenía factores de mal pronóstico, tenía una forma difusa, era un antiesclero, tenía una positivo, tenía una progresión radiológica y pues un compromiso radiológico importante con hallazgos fibróticos de entrada. Y por eso yo pienso que esa paciente, pues y teniendo en cuenta que incluso en la esclerosis sistémica no importa que no sea necesariamente, o sea, no importa el tipo de compromiso intersticial que tenga, igual le va a ir mal, pues yo le habría puesto el nintedanib de entrada. Y yo entiendo que usted usted lo hubiera hecho también. Ahora mi pregunta es, o pues digamos que mi observación, cuando el doctor Cajas presentó el primer paciente con AR, era una paciente que prácticamente debutó su AR con un compromiso intersticial pulmonar, con un compromiso fibrótico extenso, y el doctor Cajas incluso lo dejó ahí como en el ambiente, que esa paciente con esa fibrosis como tan extensa, no habría, pues sí valdría la pena no perder tiempo en su fibrosis, pues poniendo un antifibrótico. Y ahí es como mi observación con pregunta. En esclero tenemos como muy claro eso, pero en las otras formas esperamos a que cumpla los criterios de fenotipo fibrosante progresivo, y en esclero de pronto más bien somos más agresivos. Es que me parece muy interesante porque somos muy metódicos. Entonces, listo, me voy a sentar y lo voy a volver a ver en 6 meses o en un año a ver si cumple criterios de fenotipo fibrosante progresivo para entrar con el antifibrótico, pero es que eso en la mayoría de estos pacientes, ese corto tiempo para ellos puede ser muy marcado en su morbimortalidad. Entonces, ¿qué opinión tienen al respecto en ciertas condiciones poner el antifibrótico de entrada con la inmunomodulación? Bueno, te voy a contestar, no te puedo contestar con evidencia científica, te voy a contestar con lo que pienso. Primer pregunta, ¿todas las enfermedades intersticiales fibrosantes progresan, ya sea por AR, por esclero, por Sjögren, por lo que quieran? No, no lo sabemos. De hecho, aparecen esos pacientes raros que incluso tienen patentes fibrosantes hasta de mucha extensión y que tienen 10 años de estabilidad. Entonces, a ese paciente le darías nintedanib y no. Ahora, el problema es que no sabes predecir cuál le va a ir así y cuál le va a ir mal. Entonces, cuando uno ve un paciente como el de Luis, que es llamativo que sea una chica joven, generalmente se ven hombres adultos con AR, pero no importa, con una extensión tan grande, predominio fibrótico y con 50% de capacidad vital forzada, ¿qué más hace falta esperar que progrese? Es hasta morboso. Lo hablo como autor de las guías de fibrosis pulmonar progresiva. Ahora, la evidencia del INVILD requiere progresión previa, con lo cual no tenemos evidencia para decir dale nintedanib porque seguro va a progresar. Lamentablemente tenemos que esperar progresión. Ahora, para el relajo de todos, hay veces que uno espera progresión pero con una mano ya está haciendo la indicación. Ese es un caso.
Entonces, uno espera la excusa, empeoró 5% de FBC, listo, se acabó. Y esa paciente va a seguir progresando. Lo que sí le exigiría a Luis y a todos ustedes es, yo le pongo nintedanib, pero vos llevala a la remisión, porque si no, ya está más que sabido que paciente que está activo de lo articular tiene más chance de progresar desde lo pulmonar, con lo cual ustedes tienen que cumplir su trabajo también. Pero sí estoy de acuerdo con vos que esos casos off-label yo le indico nintedanib si puedo. Después en el futuro veré. Mirá lo que te digo, para suspender tengo tiempo. Suponete que esa paciente que le pones y mejora, y que seguís dándole nintedanib y ahí decís, bueno, evidentemente no lo requería. Pero estoy de acuerdo que patentes de UIP, extensión importante, predominio fibrótico con extensión importante o algunos factores de riesgo, depende de cada enfermedad, y son datos a decir estos pacientes requieren antifibrótico, en este caso nintedanib, con antelación a las guías. Pero te lo digo, esa es la gran crítica de las guías. Es una definición, yo le llamo negativa, porque esperás que progrese para decir, progresó. Es como medio raro. Además, yo quería llamar la atención que parte de la duda del inicio era porque iniciar metotrexate más nintedanib, pues la probabilidad de tener diarrea o síntoma gastrointestinal es muy alta. Y en definitiva no sabemos cuál de las dos medicaciones serían. Pues la indicación es si no tolera 150, tendríamos que bajar a 100 miligramos, que en teoría es menos efectiva que 150. Entonces la dificultad de iniciar antifibrótico con metotrexato, leflunomida, o sea cual sea la terapia para la artritis reumatoidea oral, genera mucha dificultad en los posibles efectos adversos. Ese es un gran tema, nintedanib y DIMARD. Es un gran tema, porque lo único que tenemos de evidencia es el Sensis en esclero y el Inbild en todo el resto, donde se permitían ciertos DIMARD. Ahora, también ya hay cada vez más estudios de la vida real y nuestra misma experiencia donde ya nos empieza a sacar un poco el miedo. Yo en esclero pensé que nintedanib y esclero iba a ser una bomba de diarrea, y sin embargo, ya piensen que el 30% de las escleros tienen diarrea. Le voy a dar un fármaco que 60% de diarrea y mostró lo que el Sensi mostró, 70% de diarrea. Pero solo aprox, depende del estudio, 5% deben suspender por diarrea, con lo cual hay cierto manejo, de hecho damos cursos de cómo manejar la diarrea en el uso concomitante de diversos DIMAR, eso es todo un tema. Me parece que eso es algo que tenemos que meternos y aprender de los gastroenterólogos. Pero sí, es un gran debate. Doctor, ya que está, ¿le puedo hacer una contrapregunta? No suele pasar que el speaker, pero yo le pregunto, ¿cuál sería su algoritmo en esclero con enfermedad intersticial? Para escuchar otra opinión. Bueno, mi algoritmo, pues digamos que siempre lo definimos mucho, es la evaluación global del paciente. ¿Por qué? Porque pues precisamente al ser una enfermedad sistémica, pues hay diferentes dominios que se están comprometiendo. Creo que en general el compromiso pulmonar, normalmente siempre buscamos ser mucho más agresivos por una razón, no solamente desde el punto de vista de la enfermedad, sino también es desde la parte social y el aseguramiento. Y es que desafortunadamente a veces los pacientes tienen muchas barreras para algunos medicamentos. Entonces, no sirve de nada el medicamento que tiene un estudio espectacular si al final no voy a lograr que mi paciente lo tenga. Entonces, esa es, digamos, una razón por la cual a veces tenemos cierta predilección frente a la ciclofosfamida al micofenolato, porque es que el micofenolato, acá por agencia regulatoria, tiene muchas barreras con esclerosis sistémica, mientras que ciclofosfamida yo aseguro que el paciente tenga su medicamento. Entonces, eso hace que, por ejemplo, dentro de ese abordaje, cuando tiene una indicación de inmunosupresión, pues entre primero muchas veces ciclofosfamida que el micofenolato. Entonces, esa es una consideración. Y lo otro, pues, ahí digamos que de acuerdo, muchas veces definimos es, venga, si tiene tanto compromiso, que uno dice es un compromiso fibrosante progresivo, pues muchas veces decimos, si se va a ver con ciclofosfamida, pues casi siempre le damos muchas veces primero el chance, también por una razón, lo mismo, tiene todas las barreras de punto de vista de acceso del medicamento, en el que a veces digamos, vamos a entrar de una vez con nintedanib, es tratando como de justificar eso por cuestiones de aseguramiento. Bien. Y ahí entra un factor en la ecuación que no está en el estudio, y es los seguros, cómo permiten que un paciente pueda acceder o no al medicamento. Entonces, es lo que tratamos ahí, pero de acuerdo en que muchas veces uno sí quisiera centrar con los dos medicamentos de una vez. Bien, bueno, me están haciendo así, no sé por qué allá atrás. ¿Quieren que demos cada uno un mensaje de 10 segundos final de cada especialidad?
Mi mensaje sería que los reumatólogos hacemos parte fundamental en la detección y el tratamiento de la enfermedad pulmonar intersticial asociada a autoinmunidad, que debemos tener muy en cuenta esto en cada paciente que valoremos y fundamentalmente como docente universitario que debemos abogar por la auscultación pulmonar. A pesar de que hacemos ecografía, creo que la auscultación, el interrogatorio y la pulsoximetría es parte fundamental de la valoración de todos los pacientes. Bueno, que desde la posición del radiólogo muchas veces yo escucho que hay críticas a los informes, pero lo que yo propongo también es que traten de incluir al radiólogo. A veces cuando lo incorporan al equipo y le empiezan a contar un poco más del paciente y por qué quieren determinada información, ahí es cuando se empieza digamos, a interesar más en las enfermedades y a poder participar con mejor calidad en el equipo multidisciplinario. Bueno, yo solamente quiero decir que para trabajar en enfermedades intersticiales primero hay que manejar bien la frustración porque hay poca evidencia y segundo que no se puede trabajar si no es en equipo. No hay ningún tipo de posibilidad que ustedes estén solos atendiendo la consulta sin otra persona, que puede ser por WhatsApp, puede ser virtual, puede ser presencial, pero hay que trabajar en equipo y aprender el idioma del otro. Exíjanle a su neumólogo que aprenda de Ana, exíjanle al radiólogo que sepa lo que es la artritis reumatoidea y a su vez ellos tienen que exigir a otros. Así que bueno, ese es el mensaje, hay que trabajar en equipo y aparte es más interesante y entretenido. Bueno, con esto damos fin, ¿te parece, Luis? Muchísimas gracias, Beringer, por apoyar estos eventos que la verdad que nos da mucho placer y gracias a todos ustedes por la discusión.